Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. ¿No sienten en algunas ocasiones que es un poco frustrante de que la gente siga creyendo en muchas cosas que luego no son reales? Por ejemplo, ahorita en México está ocurriendo ataques a las personas porque piensan que les están contagiando del coronavirus y del COVID. Otras personas piensan que el cubrebocas es malo y que ese cubrebocas provoca que respiren dióxido de carbono y se ahoguen. Eso no es correcto, pero la gente cree muchas veces en los mitos, en las leyendas sin ningún fundamento científico. En este sentido es importante hablar, por ejemplo, de los vampiros. El mito de los vampiros que tiene la gente, que también se ha presentado a lo largo de los tiempos, que la gente cree mucho en esos mitos, en esa situación de los vampiros. Mentiras, son verdades. ¿Qué será? Justamente eso es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Será un mito? ¿Será una verdad? Tenemos varios invitados que hoy nos acompañan para platicar de este tema. Estos invitados de alguna manera van a compartir su sabiduría con respecto al tema de los vampiros. Y sin más preámbulo, iniciamos. Quiero presentarles a la licenciada Gabriela Elizondo. Ella cuenta con la licenciatura en lengua extranjera por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 17 años de experiencia en la docencia, ha trabajado en los niveles de primaria, secundaria y media superior. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, maestra Gabriela. También tenemos a la maestra Vanessa Díaz, que es licenciada en Biología Experimental por parte de la UAM y cuenta con la maestría en Docencia para la Educación Media Superior, también por parte de la UNAM, con amplia experiencia a nivel de Educación Media Superior. También es un gusto recibir la maestra Vanessa. Y bueno, ya tenemos aquí algunos colaboradores que ustedes ya conocen. El maestro Juan Martín Armenta, que también ya ha participado con nosotros en este canal. Bienvenido, maestro Juan Martín. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. Y al maestro Alberto Montero Flores, que también ya ha participado con nosotros en este canal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Que se la estén pasando bien en este encierro, ¿verdad? Sí, y el tema que hoy nos ocupa, que es el de vampiros, la gente no los pone en duda, ellos lo toman en cuenta como si fueran verdad. Y precisamente para cederle la palabra a la maestra Gabriela, ¿qué nos puede contar, maestra, de su experiencia, de lo que usted sabe en la literatura, en el cine, de los vampiros? Buenas tardes. Pues mi primer contacto fue con mi gran amigo Alberto, que me llevó a ver una película de vampiros. Y de ahí nos empezamos a interesar muchísimo en el tema, pero a final de cuentas, hasta que no tienes experiencias paranormales, no puedes llegar a comprender la dimensión de todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero, en mi opinión personal, no creo fundamentalmente en los vampiros, no lo creo. Aunque Alberto no me crea, no creo. Ok, tenemos a una maestra que no cree en los vampiros. A ver, maestra Vanessa, ¿usted qué nos puede platicar respecto a su experiencia de los vampiros? ¿Qué nos puede decir? Pues mira, ahorita en esta parte introductoria que diste con respecto a la ciencia en México, creo que sí tenemos una gran cantidad de analfabetismo científico. Por desgracia o por fortuna, México todavía sigue creyendo en una gran cantidad de brujas, de la pastilla mágica, de hechicerías, de pseudociencias que finalmente poco a poco han ido causando que la ciencia o la verdadera ciencia en México no tome un gran impacto. De hecho, pues la ciencia tendría que ser tan igualmente importante que las matemáticas o que nuestras autoridades educativas le dan al español. Creo que tendría que ser igualmente de importante. Sin embargo, bueno, todavía seguimos creyendo en esos mitos de Drácula, seguimos creyendo en esos mitos de las brujas,
Y cuando me dijiste con respecto a esta plática, híjole, se me vinieron muchas películas a la mente. Una de mis películas favoritas, Van Helsing. Otra de mis películas favoritas, incluso aquí lo tengo en la parte de atrás, no sé si se alcance a ver, les voy a mover un poquito el teléfono. Entrevista con el vampiro, Crepúsculo, que muchos por ahí se creían ya Bella y se creían Edward, ¿no? Pero bueno, ahorita poco a poco lo vamos a ir desmenuzando. Eso sería todo, maestro, por el momento. Sí, maestra, gracias, maestra Vanessa. Maestro Juan Martín. Hola. Pues creo que el tema de vampiros es un tema apasionante. Si lo contextualizamos tanto desde la literatura como a través del cine. Lo comentaba Pau, ¿no? Su primer contacto con los vampiros fue a través de una película. ¿Cuántos desde pequeños tuvimos la fortuna de ver alguna película y de ello empezar a cuestionar la existencia de estos seres? Hay algunos elementos en la misma literatura que compone la creación del vampiro que tiene que ver con el siglo en el que aparece como trae en la literatura, ¿no? Siglo XIX. Por ejemplo, la explicación que da Bram Stoker a la figura de Van Helsing como un científico que conoce de vampiros, pues es a partir también de una traspolación de la ciencia de la época para poder enfrentar a un ser mítico, ¿no? Un ser que realmente no debería existir. La existencia como tal, yo creo que el cuestionamiento, la ciencia podrá dar testimonio de su existencia o no, pero lo que es interesante es el relato como tal, en la forma en que se va construyendo y que nos va atrapando en varios momentos. Ahorita la maestra comentaba de algunas películas que le han llamado la atención, le interesan o le han despertado alguna inquietud. Yo quisiera por ahí participar el día de hoy con algunas películas que son emblemáticas del siglo XX en la cinematografía mundial, pero también en su versión a la mexicana. Tenemos unos vampiros mexicanos muy particulares. Entonces yo hablaría de 4 películas mexicanas y otras 4 norteamericanas, tratando de decir que, bueno, yo creo que en algunas décadas el tema recurrente es el vampiro en el siglo XIX, el siglo XX, en el futuro en los viajes espaciales, en las caricaturas y hay toda, ¿cómo podría decirse? Un abanico importante de posibilidades de manejar el personaje. Entonces, si me permite, pues al rato platicamos de esas películas y de qué va cada una de ellas, que puede ser interesante descubrir ese mito del vampiro en la cinematografía internacional y en su versión en México. Sí, gracias. Claro. Gracias a usted, maestro. Maestro Alberto, si es tan amable. Bueno, yo siempre he pensado que el tema de los vampiros y todo lo que implique la criptozoología, hombres lobo, monstruos de los que tú quieras, son temas apasionantes. Y bueno, a mí me gustaría abordar el tema de los vampiros desde una perspectiva un tanto más histórica. Mencionó el maestro Juan Martín, a Bram Stoker, algunas películas que son muy, muy interesantes. Entrevista con el vampiro es una película genial, a mí me fascina también la película. Crepúsculo, ¿no? Porque se me hacen vampiros así medios como que no van con la tradición del vampiro. Y entendiendo la tradición del vampiro, aunque el vampiro o los vampiros sean atractivos y sexys, entendiéndolo desde la perspectiva que nos maneja el cine o la literatura, pues en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar entrando ya de llenas, y si recuerdan la semana pasada, platicamos un poco sobre las brujas. Sí. Que se chupaban a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, me puse a investigar y encontré algo verdaderamente interesante relacionado con las brujas y con en este caso con los vampiros de México, pero son vampiros precolombinos.
y de hecho no son, perdón, hombres, son mujeres. Ahorita les digo el nombre porque está medio raro. Son las Tlahuelpuchis, que son mujeres vampiro. Son mujeres que despliegan luz o que supuestamente llevan luz. Y de ahí se me vino a la mente la situación de las brujas. Las brujas siempre las relacionan con bolas de fuego y con bolas que van iluminando. Hago relación a esto porque estas Tlahuelpuchi se alimentan de sangre, exclusivamente sangre de niño. Entonces, por lo tanto, se convierten en esta parte de los vampiros. Pero la parte interesante es que la semana pasada también hablamos de los nahuales. Y estas mujeres tienen ese poder de convertirse en animales, de acuerdo a la mitología prehispánica, ¿verdad? Entonces, hablaba el maestro Juan Martí la semana pasada, y decía el maestro Toño, con tijeras, con agujas, porque estas mujeres a lo que le tienen miedo es al metal. Entonces no pueden entrar y se coloca una tijera o algo a los metales o algo de metal debajo de la cuna del niño, pues esta mujer no le hace daño. Interesante, aquí viene la parte interesante. Dentro del mito del vampirismo, el ajo fue un factor importante para alejarlo. Y aquí en México, en este momento, no solamente el ajo, sino también la cebolla. Y lo más interesante, estas mujeres, sobre todo, habitan en la zona de Tlaxcala, y aquí viene la parte interesante. Cuando se encuentra una mujer de este estilo, la juzgan, no le clavan la estaca, sino la queman con sus dadas. Y el último juicio de una Tlahuelpuchi fue en 1973. O sea, no estamos no está muy lejos esta situación, ¿no? Entonces, primer punto en coincidencia con la mitología europea, el ajo y la cebolla, ¿no? Para mantenerlas alejadas y los metales. Perdóname, pero ¿a qué le atribuyes tú el que la gente le tenga tanto culto, tanto afición a este tipo de personajes? Sí, ¿recuerdas? Platicábamos la semana pasada que dentro de todo un mito o leyenda hay algo de verdad. ¿Sí? Hay algo que existe que no sabemos qué es porque esto viene de tradición. Yo te decía, esto es en México. Si revisamos la literatura y no los libros de ciencia ficción, por llamarlos de alguna manera, sino hablando de textos, por ejemplo, egipcios, los egipcios ya hablaban de ciertos tipos de vampiros. En Medio Oriente tenemos, por ejemplo, los de Jinns, que son los que nosotros conocemos como los genios de la lámpara, que se ven en Aladín. Algunos se alimentan de sangre. Si pensamos el hecho de que en la antigüedad no teníamos conocimiento de que la sangre, o de que hay otra cosa más importante que la sangre, por eso es la sangre vital. Y entonces, si vemos los mitos, ¿con qué se alimentaban los dioses, o con qué alimentaron los dioses al sol y a la luna para que se menearan? ¿Con sangre? Con sangre. La sangre. Porque los que somos o profesamos alguna religión, voy a hablar de cristianos en general, ¿de qué te alimentas cuando vas a la iglesia a comulgar? El cuerpo de Cristo, el sangre. Sí, sangre también. Y sangre, ¿no? Entonces es algo vital, es algo que te va a mantener con vida, te va a mantener joven. Eso está en el colectivo de la mayoría de las personas. Pero ahí te va la otra. Eso es de acá, de este lado. Pero yo les hablaba de otros personajes. Esto, déjenme leerlo porque también está medio raro. Se llaman Tianganxi, que son los vampiros de China. Estos personajes se originan como todo, como un muerto viviente, pero lo interesante de esto es que ellos no es que lo hayan mordido un vampiro. Los vampiros chinos se dan porque o no los enterraron con sus familiares, o fue un mal entierro, se quieren vengar porque los enterraron mal. Y dice el texto que lo que van a hacer es buscar cómo llegar al lugar donde están enterrados sus familiares para poder descansar en paz. Y entonces dice que ahí los manejan como muertos, como cadáveres, que cuando los empiezas a vislumbrar dices, esto más se parece a un zombie que a un vampiro.
Pero el problema ok. es que los zombies se alimentan de carne y estos vampiros se alimentan del aliento de los seres humanos, ¿no? Muy bien. Entonces, y también tienen ciertas, fíjate, es otra, y porque cuando hablamos de más para acá hablamos de que el maestro de vampiros energéticos, ¿no? Es más, nosotros hablamos Ujú. de personas que nos chupan la energía y que La dicen, hazte energía. para allá porque trae las malas vibras, ¿no? Sí. Entonces aquí fíjate, va otra relación. Por ejemplo, ellos, para detenerlos, y no quieres que lleguen a tu casa, a algún lugar, tiran arroz. Ujú. ¿Para qué tiran arroz? Para que estos seres se detengan y levanten y cuenten el arroz y lo acomoden, porque así son bien ordenaditos, ¿no? Y no vuelan, ni corren, ni nada, ni se transforman. Es aquí que van dando brinquitos, brincan. Pues para que no entren a tu casa, pones una tabla de 15 centímetros y ya no pueden brincar. Ya eso le agregas el arroz y ya se quedaron afuera, ¿no? La parte europea también dicen que les tienes que tirar frijoles o lentejas para que los vampiros no entren, ¿no? Entonces, ya son algunas cosas que están retomando en la literatura y en otras cosas. Bueno, hasta ahí dejo Tu mi primera participación. intervención. Muy bien. Vamos Además, a escuchar a la maestra Vanessa. ¿Qué nos puede aportar? Híjole, maestro, pues la verdad es que yo difiero mucho de lo que comenta el maestro. Más bien considero que gran parte de estos mitos han surgido para dar algunas explicaciones que la gente trata de, valga la redundancia, dar una explicación a lo que no sabe. Entonces, pues ahí poco entra la ciencia, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, o sea, existe una enfermedad muy asociada a esta parte del vampirismo que se llama, bueno, tiene un nombre medio raro, pero que está asociada a lo que son las porfirinas. Eh, Ah, sí, efectivamente, estas porfirinas o esta enfermedad se llama porfiria eritropoyética congénita. Nosotros vemos que nuestra sangre es roja. Precisamente es roja por la gran cantidad de hierro que tiene nuestra sangre. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando estas porfirinas se llegan a acumular? Pues básicamente interfieren en, en esta coloración. Es decir, la sangre tiene distintas funciones. Una de ellas es transportar el oxígeno. Ya les comenté que pues básicamente es de color roja pues nuestra sangre. Sin embargo, precisamente al acumularse estas moléculas, ¿qué es lo que hace? Pues que no se pueda sintetizar este grupo o que nuestra sangre no pueda ser entre comillas roja para hacerlo de una forma muy sencilla, muy coloquial, y que estos glóbulos rojos no tengan esa capacidad para transportar oxígeno. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente estas moléculas se van a ir acumulando, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando. Y al irse acumulando van a traer muchos efectos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues los más sencillos, pues son quemaduras en nuestra piel por el sol. Ese es de los más sencillos. Ya cuando y por lo regular es muy común verlos en los primeros meses de vida, es decir, no es algo que ya, bueno, sí, a lo mejor en aquellas épocas, si estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, pues era imposible identificarlo, ¿no? Y es por eso que fueron surgiendo una gran cantidad de mitos con respecto a este, a estos, a estas enfermedades. Pero al irse acumulando, ¿qué es lo que pasa ahí por ahí? Les estoy proyectando parte de estos síntomas. Pues dice que las personas de verdad tienen una insensibilidad al sol, ya sea a la luz artificial o a la luz del sol, simplemente les producen quemaduras. Pueden tener algunas alteraciones dentarias, incluso también por ahí dice que pueden tener una gran cantidad de enfermedades mentales, pero pues básicamente es por estas moléculas que se van acumulando. Hace un rato les comentaba, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está formado de células, precisamente los glóbulos rojos son parte de estas células y es lo que da, entre comillas, esta coloración a lo que son la sangre. Entonces, al
acumularse estas moléculas en exceso, pues interfiere no solamente en el color de la sangre, maestro, también interfiere incluso en que nosotros no podamos, el oxígeno de nuestro cuerpo no pueda llegar a otras partes de nuestro cuerpo, que el dióxido de carbono que está presente en nuestro cuerpo no pueda ser desechado. Y es por eso que estas personas, pues no nada más tienen esas alteraciones que por ahí les estoy dando, o sea, tienen una gran cantidad de alteraciones, incluso hasta de orden mental, o incluso hasta de riñón, incluso hasta de hígado. Es decir, es un cúmulo de cosas que van teniendo estas personas. Y bueno, también por ahí, retomando lo que el maestro comentaba, no nos vayamos tan lejos a esa parte de la cultura gótica. Recordemos que aquí en México también se rendía culto a los murciélagos, es decir, en nuestras culturas mayas y en nuestra cultura azteca, pues existe esta parte de culto a los murciélagos, ojo, a los murciélagos. Sin embargo, después Buffon pues ya les dio este nombre de vampiros. Sin embargo, pues nada que ver precisamente con lo que conocemos, ¿no? Es decir, miren, aquí también les puse una imagen, déjenme ver si la puedo, ahí está, mi imagen. Sí, maestra. Nada que ver con lo que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí en México tenemos precisamente murciélagos, pero estos murciélagos se caracterizan, ¿por qué? Pues por alimentarse de la sangre, y por eso se les conoce murciélagos hematófagos. Y pues nada que ver precisamente con que llega el vampiro y se cuelga del cuello de la persona. No, nada que ver, maestro. ¿Por qué? Pues porque estos murciélagos pueden absorber en un día, pues, como máximo 20 mililitros de sangre, y por lo regular del ganado. Ok. Y entonces, ¿qué les dio este nombre de vampiros a estos murciélagos? Pues fue un naturalista francés que es Buffon, ¿no? Pero como vemos, pues nada que ver precisamente con lo que nosotros conocemos. ¿Dónde está este murciélago hematófago? Pues ahí les estoy presentando el mapa. Está desde México hasta parte de Sudamérica, ¿no? Estas son las características de estos murciélagos hematófagos. Son murciélagos muy pequeñitos que llegan a medir desde 3 hasta, bueno, más o menos desde 9 centímetros de envergadura, es decir, de ala a ala, hasta máximo 35 centímetros. Entonces, por lo regular no muerden en el cuello, que es otra de los mitos que nos han hecho creer. No llegan a morder por lo regular en el cuello, más bien en cualquier parte del cuerpo, pero por lo regular más en lo que son las patas de los ganos. Y los turcos tenían como el derecho de pedir a todos los niños primogénitos, a los varones, para que se incorporaran a sus ejércitos, los fueran preparando estos niños y se incorporaran. Entonces, de ahí se pasa la historia esa de Drácula, la última que hicieron de Drácula, que hablan de los turcos, donde el rey turco con el rey Drácula se conocen desde niños, y bueno, cuenta la leyenda que Drácula se niega a dar a su hijo para que se incorpore con los turcos para formar parte de su ejército, y de ahí empieza la matanza. Empieza la matanza de tal forma que este rey Drácula, su ejército, su pueblo es muy débil, muy pequeño, no podía combatir con los turcos, y entonces por ahí hace unos pactos, y entonces se le asigna un poder extraordinario que incluso lo hacía sanguinario en sus matanzas, ¿no? Entonces, eso decían, y en Rumania, o en Rumanía, se hace el culto a los vampiros. Ahí hay un panteón de los vampiros, y hay unos como nichos, así como aquí que ponen de las virgencitas o de la Santa Muerte. Ahí tienen sus nichos, y en esos nichos tienen sus bailadorcitas, y entonces van haciendo culto a esos vampiros. Que dicen que cómo pueden darse cuenta que si el vampiro si la persona era vampiro o no. Pues comentan que
van y a determinado tiempo abren las fosas de las personas, de los difuntitos, y si ven que sus cuerpos no están echados a perder, no sé, la gusanan, pues finalmente dicen, este es un vampiro, ¿no? Entonces dice que ahí para que la gente, bueno, recuerde a sus vampiritos y que no bueno, no se sientan tan solitos, les hacen su culto, pero que les ponen su estaca en el corazón para que queden en stand-by, o sea, no los matan realmente, nada más los ponen como en pausa, porque dice que para matar al vampiro, tienen, además de clavar la estaca, tienen que ponerlos días al sol. Dice que hay unos vampiros que son tan fuertes que aguantan hasta una semana al sol, pero que hay otros que de inmediato los queman. Y entonces, ya que los queman, sus cenizas las revuelven con agua bendita y con los preparados de ajo y cebolla. No saben exactamente por qué le tienen miedo, según a esos dos, pues esos, ¿cómo podemos decirles? Esos dos vegetales, como que son, Toñito, el ajo y la cebolla. Son tubérculos. Así, entonces, pues las combinan y entonces se los dan. El sacerdote, hay un monje que cuida esos restos, ¿eh? Incluso hay monjes que cuidan, tienen una capilla especial donde guardan los restos de los vampiritos. Y entonces ese monje se encarga de repartirles a los deudos sus cenizas con el agua y la cebolla y el ajo. Entonces se los dan a los deudos y hay quienes van y con eso riegan alrededor de su casa o quienes también donde ponen las flores de los nichos de los ataúdes, ahí también pues, vierten esa agua, ¿no? Entonces así es como se hace el culto ahí en Rumania de los vampiros, pero dicen que sí existen, ¿no? Y leyendo un reportaje de un antropólogo y dije, ahora me parece interesante, pero dicen que en los 70 fue cuando más se desataron los vampiros allá en Rumania, pero que finalmente a través de hacer esos cultos se fueron como que tranquilizando. Sí. Y bueno, eso es lo que yo no se peleen. No, a ver. Adelante, maestro Alberto. No, maestro, ya. Aquí quiero decirte que estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra Pau. Vanessa, sí. Vanessa, sí. Entendiendo esta parte de las epidemias y de todo lo que vino trayendo decíamos en una primera ocasión, maestro Toño, la situación de las pandemias y de cómo están sucediendo estas situaciones, ¿no? Entonces, en este caso, entendiendo que cuando encontraban un cuerpo incorrupto, las personas estaban seguras de que tenía cierto pacto, cierta situación. Aquí la cuestión es esa parte y tiene de la maestra toda la razón, que no es parte de la ciencia, pero la parte de la creencia de las personas, de decir, bueno, ¿por qué él no se ha descompuesto? ¿Por qué tiene esta condición? Etcétera, etcétera. Entonces, pues, por obvias razones, la gente pensaba que era alguien que no había muerto, alguien que podía lastimarlo. Y de hecho, estas pandemias, estas enfermedades, estas epidemias, pues trajeron muchas consecuencias. Yo comentaba hace un ratito la situación de los chinos como una parte de estos cuerpos incorruptibles, y lo interesante es ver cómo las personas, a pesar de tanto tiempo, y perdón que difiero un poquito con el maestro Juan Martín, hay un libro anterior de Bram Stoker, hay un cuento anterior que es de Lord Byron, que es el que da el nombre de vampiros, y que de ahí se empieza el término de vampiros. Él lo escribió cuando estuvo con la creadora del Prometeo moderno, Frankenstein, para que lo entendamos. ¿Quién escribió el cuento más terrorífico? Ganó Shirley, pero ahí surge. Obviamente Bram Stoker tiene una mayor discusión, el cuento es mejor, y lo interesante es por qué surgen. A mí me pareció interesante
Por ejemplo, Croacia, de la antigua Yugoslavia, hay un juicio de un vampiro que fue, y con documentos, está escrito, el juicio fue en 1656, de una persona que estuvo asolando la región por más de 16 años, se llamaba Jure Gran, y era de la región de Kriva, en Croacia, o lo que es Croacia. Cuando fueron a destapar su tumba, me imagino que por las condiciones de la tierra, etcétera, etcétera, no se había descompuesto. Entonces pensaron en esta parte de los vampiros. Aquí el problema es dónde surge el mito del vampiro. No hay una claridad de dónde surge esa parte del mito del vampiro. Entonces viene la otra. Lo más interesante de lo que yo encontré es que a ninguno de los vampiros les clavaban una estaca para matarlos. Les cortaban la cabeza y los quemaban. Así tengo okay. Varias situaciones, ¿no? Sobre estos vampiros. Y este fue un juicio, así como el juicio de la Nahuala, y otra situación, la parte de la ciencia, buscar esa explicación científica, porque yo tampoco estoy en esa situación. Es más, yo te puedo decir, yo creo más en los zombies que en los vampiros. Ok, ¿quién más quiere tomar la palabra? Un agregado nada más, bueno, les mandan aquí ¿Podría intervenir tantito, Toño? Sí, adelante, maestro Gregorio. Lo que dijo la profesora es bien interesante, porque realmente esos murciélaguitos efectivamente no clavan sus dientitos, sino que con sus patitas, sus garritas que tienen, rasgan la piel del animal y el animal empieza a sangrar. Al momento de que los animalitos, los murciélagos, empiezan a lamer la sangre, también sueltan una sustancia que adormece al animal y eso le hace no sentir dolor. Por lo tanto, él no siente al murciélago, nada más sintió primero el jaloncito, la cortadita, pero después con la sustancia que el murciélago va soltando en su saliva, se adormece esa parte y el murciélaguito pues nada más se adhiere a la piel del animalito, pero está lamiendo, o sea, no le está chupando la sangre. Fíjense que si nos vamos un poquito a Génesis, en Génesis, cuando están hablando de Adán y Eva, realmente Adán y Eva, mientras viven en el jardín de Edén, no fluye en su cuerpo sangre, porque se supone que el Padre y que Jehová les dan un soplo de vida, que también le llaman flujo de vida. El soplo de vida es el soplo, y entonces viven, ¿no? Y tienen una función tal que no se podían ver como hombre o mujer, solamente eran entes, eran unos entes muy especiales. Pero cuando ellos llegan a transgredir, son expulsados del jardín de Edén, y para ese entonces, cuando los expulsan, empieza a fluir en su cuerpo la sangre. Mientras en el jardín de Edén no tenían sangre, era el flujo de vida, o el soplo de vida, no era sangre. Cuando ellos salen expulsados del jardín de Edén, entonces en el jardín de Edén empieza a circular la sangre, y entonces la sangre, viéndolo biológicamente, es un factor importante, un flujo de sangre es importante para una relación íntima. Y de ahí que por eso Adán y Eva, al no tener sangre en el jardín de Edén, no se podían ver como hombre o mujer, y no podían procrear familia. Cuando ellos son expulsados, entonces se les dice que entonces henchir la tierra, sojuzgarla, sabemos que es controlarla con mucha fuerza, y poblar la tierra, pero ya empieza a tener flujo de sangre, y eso ocasiona muchas cosas. Por lo tanto, el flujo de sangre se relaciona con la vida. Okay. Y de ahí que por eso los autores hacen que el vampiro, ¿por qué busca la sangre? ¿Por qué chupa la sangre y no se va a echar un whisky o una caguama en la esquina? Porque la sangre es la que da vida, y fue lo que le dio vida a nuestros primeros padres, llamémoslo de acuerdo a la Génesis, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es ahí que el vampiro busca la sangre, ese vampiro mitológico, ese vampiro de películas, busca la sangre, porque si no tiene sangre, se muere. Okay. Entonces, o se debilita. Y de ahí que por eso la sangre es vital para la vida, y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando salieron del jardín de Edén. Tuvieron sangre, envejecieron y murieron, pero la sangre era vital para procrear y para vivir. Pues yo creo que nada más un
sin ser biólogo, quien come algún remanente de sangre contaminada, pues se va a intoxicar, ¿no? Y puede ser tan fuerte esa intoxicación que se muera. En la literatura y en el cine se ha hablado que es el virus T, por ejemplo, en Resident Evil, ese juego de video, convierte a los que son infectados en zombies, pero zombies muy acelerados, tipo Guerra Mundial Z. En Soy Leyenda también todo surge a partir de un virus. Ese virus transforma a los humanos en algo muy parecido a los vampiros, una versión, digamos, holocaustica, ¿no? Uh-huh. Pues sí, coincido con el maestro. Recordemos que los murciélagos son de los animales con mayor resistencia, no solamente a virus o a bacterias. Sin embargo, pues gran parte de las enfermedades que hoy aquejan pues a la población mundial, incluyendo a nosotros, pues muchos han provenido pues de una gran cantidad de virus que pues no nada más están como hospederos en los murciélagos, están como hospederos en otros animales. Y un ejemplo de ello pues es el COVID, ¿no? A pesar de que todavía se tienen estudios y se tiene que hacer una gran cantidad de estudios, bueno, pues también no dudaríamos que proviene de ellos, ¿no? Pero no nada más ellos, también por ahí tenemos la rabia, tenemos el dengue, tenemos el virus del Marburg, tenemos el Nipah, o sea, es decir, tenemos una gran cantidad de enfermedades que provienen de estos organismos. ¿Qué película quieren proponer? Porque aquí hablan de Batman. Nuestros espectadores aquí nos están diciendo, ¿qué opinan sobre Batman? Cine mexicano, de cine mexicano, mira. Bueno, vamos a... Da tu opinión de Batman, nada más. ¿Qué opinas de Batman? Batman no es un hombre vampiro. Ok. Mira, tengo por ejemplo, un superhéroe creado por Bob Kane. Ya cumplió más de, creo que son 80 años. Y hay diferentes versiones, desde el cómic primero. Pasó algunos episodios de la serie B de cine. Eran las películas que eran de 15 episodios, pasaban 3 por semana en el cine, y cada uno, ya saben, terminaba de que lo iban a matar o algo, se quedaba, no se lo pierda la próxima semana, y ya seguía otra vez. Fueron tres series de ¿Estás presentando una pantalla, profe? Quiero presentar la de las diapositivas, pero no carga. No la alcanzo a ver. Sí, no me está dejando. Es que bueno, les iba a comentar, de algunas películas que me parecían emblemáticas. Era Nosferatu, de 1922, blanco y negro, es de Morneo. Uh-huh. Luego viene es muda, pero justamente el manejo de claros oscuros y la versión de un vampiro no es nada romántico, por así decirlo. Es una imagen muy ¿cómo se puede decir? Tosca, ¿no? Es muy degradado, es prácticamente un anciano, completamente sin cabello, con unos colmillos prominentes, unas manos desgarradoras, y que pues al pasar una noche y ver la luz del día en brazos de Mina, pues el solecito se encarga de chichorarse y le da en la torre, ¿no? Que es la versión. Y se supone que tomaba el personaje de Drácula, de Bram Stoker, que le valió una demanda por parte de la viuda de este señor. La segunda película es de 1931, es Drácula, que es con Bela Lugosi. Es el Drácula, digamos, que es así un conde, con smoking, con frac, mejor dicho. Ya saben que todos los vampiros van a tener también su medallón, y esa es la clave del personaje, como que empieza a generarse ya la imagen hollywoodense del vampiro. Y una de las imágenes que se va a repetir en esta misma es cuando Jack, que llega al castillo de Drácula, se corta y lo ve Drácula y le comenta ya como que siente así atraído por la sangre, pero le ofrece vino al invitado. Y hay una frase que se va a retomar en muchas películas, cuando le dicen, usted no bebe con él, porque le reserva el vino. Dicen, yo nunca bebo sangre. Digo, yo nunca bebo vino, ¿no? Lo que bebe es sangre, el condenado. Pura sangre. Luego, ya nos vamos a 1900, ¿qué es? 1958. Christopher Lee
otra vez Drácula. Y de los estudios, en este caso en Londres, hacen como 4 o 5 películas de Drácula, el horror de Drácula, los colmillos de Drácula, no es cierto, esa ya no sé, pero son varias. Y de ahí llegamos a una que a mí me pareció muy perturbadora en su época, pasaron en televisión, se llamó Salem's Lot, la hora del vampiro. ¿Se acuerdan? No sé. Salía un actor rubio que lo conocíamos por Starsky Hutch. Entonces llegan en un pueblo, empiezan a desaparecer muchachos, niños. Una escena así perturbadora es que un niño le empieza a tocar, un niño ya vampiro, le empieza a tocar a su amiguito que le abra, y la escena está tan bien creada que parece así como un fantasma, ¿no? Que se va a acercar. Es la película de Silent Hill, o la hora del vampiro. Ese es de 1979-78. Luego tenemos Los Muchachos Perdidos. Sí, esa también fue como que muy característica, ¿no? De los años 80, de los vampiros jóvenes, ¿no? O sea, ya ahí no hay un conde como tal, o sea, ahí son una pandilla que empieza a hacerse cargo de todos los demás, pero que son vampiros. Pero recuerda que su líder era el señor grandote que tenía y que no se manchaba las manos de sangre, ¿no? Mandaba matar, él mandaba matar. Tenemos Drácula, 1992. No, ¿así? Creo que es Drácula, de Bram Stoker. Y La entrevista con el vampiro. Que son como las películas así que se me más sobresalientes. Muy importantes. Hay muchas, pero como que cada una va tomando cierto hilo para la narrativa de los vampiros. Sí, en claro. el caso de Entrevista con el vampiro, porque retoma la literatura de los años 80 con Anne Rice, que va a ser una trilogía de vampiros, ¿no? Entrevista con el vampiro, Lesta del vampiro y La reina de los condenados. Son 3 obras que hablan de esta cultura vampiro. Pero ahora vamos a los vampiros a la mexicana. Ah, sí, también. Esos son los buenos. Sí, hay. Para los churritos, las películas de los años 70s, 80s por la televisión o 90s, las matinés del Chavo. Sí. ¿Y sabes quién producía esas películas, Martín? Abel Salazar. Él era el que sí, es el productor, productor, es el que tenía el dinero, por eso las encabeza 2 de ellas. El vampiro, con Germán Robles. Ah, sí, Germán Robles, la clásica imagen. Moros, ¿no? El conde Duval, que mandaba a traer tierra de Rumania, ¿no? Sí. Para ir pudiera descansar ahí sus hermanos y traerlos a la vida. La secuela, esa es de 1957. La secuela, en el 58, es El ataúd del vampiro. Ah, sí. Ya le dieron track y entonces se van a traer el ataúd de Ciclomoros a la capital para estudiarlo. Pero no cuentan con que la ayudante del enfermero, donde está el doctor que es Abel Salazar, quiere mover el dichoso medallón, volárselo, pero no puede porque le estaba la estaca. Le quita la estaca, revive al vampiro. El vampiro se hace un relajito. Sí. Bueno, fue tal el impacto visual y del personaje que crea Germán Robles como el vampiro, como el conde Duval, que es reconocido a nivel mundial como el cine fantástico, como uno de los mejores vampiros en el mundo cinematográfico, y le valieron varios premios y reconocimientos. De esa misma secuela, de ese mismo personaje, El castillo de los monstruos, con Clavillazo. Sí, un científico loco que empieza a recrear a todos los monstruos sabidos por haber, y uno de ellos es el vampiro, ¿no? Que le pega una corretiza a Clavillazo, y donde vemos cómo los efectos tecnológicos de la época del cine mexicano hacen volar a un maniquí con un cablecito que todavía se ve cuando el cable, el vampiro, ¿no? Sí. Eran muy delicados los efectos especiales. Y vamos a cerrar en la década de los 60, otra creación de los vampiros, pero ahora como marcianas, como venusinas, La nave de los monstruos. Ah, sí, también Piporro, sí. Ana Berta Lepe y es una no me acuerdo su nombre de la otra protagonista. Sí, Lorena Velázquez, sí, es cierto. De Blanco y negro esa película todavía. ¿no? Y
ellos, comandados por la versión mexicana de Cerebros Infernales, un chaparrito cabezón que también era un vampiro, pues empiezan a chuparse a los mexicanitos de un pueblo, hasta que ya Piporro y Ana Berta Lepe se rebelan y pues evitan ahí la conflagración de esta situación en la nave de los monstruos. Esas para mí son como que películas emblemáticas, en el caso de México, de la creación del vampiro, ¿no? Y en este caso las dos últimas son más divertimentos, ¿no? Son para pasar el rato y decir, qué chistoso, ¿no? Sí, también son muy socorridas. Dice así la pregunta de la participante Sara: ¿qué opina de posible pandemia ahora de H1N1? Bueno, pero ahorita no tenemos la pandemia H1N1, ¿no? Tenemos la de COVID. Ajá. Entonces, pues recordemos que no fue una pandemia, fue una epidemia. Sí. Y sí, pues, fue muy acotado en donde se presentó. Así es. Pues ¿cuál fue la pues, bueno, en cuanto a mi opinión, pues son momentos completamente diferentes. Ahorita estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, como bien lo comentaba, muy posiblemente generada puede ser por esta parte de los murciélagos. Aún no lo sabemos, porque recordemos que la ciencia no es, lo dije ahorita y mañana puede ser distinto. Pues eso es, no, se tienen que hacer muchos estudios. Así es. Y otra pregunta, se maestra. Tienen que hacer muchísimos estudios y lo que sabemos es que pues es algo a nivel mundial, ¿no? En el caso de H1N1 fue muy focalizada a lo que fue México. Sí, y no generó tantas muertes como del coronavirus. Te escucho, maestro. Sí, otra pregunta al maestro Alberto. Así es. Hace un rato usted comentó que no caían bien las películas Crepúsculo. Olarte le está preguntando, es obvio que el señor Drácula existe, entonces ¿por qué cree que existen las sagas de Crepúsculo, maestro? Primero voy a aclarar por qué no me gustan las películas de Crepúsculo. De hecho, eso creo que fui a ver con ella, la maestra Pau, fuimos a ver la primera película de Crepúsculo, y la verdad, hablando de la tradición y de la situación de lo mítico, yo no creo que los vampiros sean así como reflejan en la película. Yo voy más a la parte que estábamos hablando, que decía la maestra Vanessa, de personas que están enfermas, que no pueden salir, desde el mismo culto del vampirismo tradicional. No son así los vampiros. El maestro Gregorio decía, bueno, es que menciona entrevista con el vampiro, donde empiezan a hablar de la inclusión, de que no es que los vampiros fueran gay, lo que pasa es que los vampiros buscaban una pareja para compartir las situaciones y los momentos, ¿no? No es que porque se fuera a acostar con él o se fueran a besar, no. Incluso si hacen el análisis, la niña busca una compañera porque Brad Pitt la va a dejar, entonces ella dice, yo no me quiero quedar sola, crea mi compañera. Ajá. Entonces la niña encuentra una mamá que había perdido a su hija, la muerde y la convierte en su compañera. Ahora, hablar de Drácula, yo no estoy negando la existencia de Drácula, que quede claro. Estamos hablando y hablar de Drácula, eso no quiere decir que él sea el primer vampiro. Claro. El maestro Gregorio habló desde el punto de vista del Génesis, y él mencionó a Caín, si no mal recuerdo, que se le dio la marca. Pero incluso yo puedo irme más para atrás, querido maestro Antonio. Si quieres hablar de Crepúsculo, pues mejor veo el Crepúsculo al amanecer, que también es de vampiros, que se volvió un culto por el baile de Salma Hayek. Sí, Salma Hayek. Ajá. Y que están cuando uno ve al final de la película, están en una pirámide. Hay muchas situaciones, pero bueno. Sí, es un baile muy erótico, ¿no? ¿Mande? Un baile muy erótico de Salma Hayek para representar a eso. De hecho, los vampiros, yo te lo decía, nos manejan como vampiros cargados de sensualidad. Ajá, la sensualidad, muy cargados de sensualidad. Sí. ¿No? Muy diferente de los otros monstruos, ¿no? De los hombres lobo, del mismo Frankenstein, ¿no? Sí. Entonces, sí, muy diferente. Muy sí, diferentes. Complementando lo que comenta Alberto,
Es cierto, o sea, en la mayoría de, tanto de la literatura como del cine, la imagen del vampiro es una imagen seductora, ¿no? O sea, no es básicamente el que va a llegar y agredir, despedazar, comerse a la víctima, sino es alguien que en la estructura, vean por ejemplo los planos de las tomas en diferentes películas cuando se va acercando el vampiro, parece todo un acto de seducción. ¿Por qué? Porque son seres sensuales, la construcción del vampiro es cargada de sensualidad. ¿Sí? Entonces, eso era lo que yo quería reforzar lo que estaba comentando Alberto. Sí, efectivamente, los vampiros son, en la construcción del imaginario, son seres sensuales, ¿no? Y puso algunos ejemplos de cómo a través de la seducción traen a sus víctimas, y ya sea que o tienen más vampiros o buscan a su víctima o a su pareja que la está buscando por largo de la historia, ¿no? Sí. Sí, así es. Y creo que trabajan mucho el papel de la seducción. Por ejemplo, quitan la imagen de espectro, como el primer vampirito ese que con sus dientitos hasta adelante, y empiezan a trabajar un hombre muy arreglado para que, decían ahí, para que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren, ¿no? Entonces, incluso se vuelve un ente muy social donde las altas esferas como que le dan un respeto a lo que va a decir el señor conde. Pero sí, lo trabajan de tal manera que se vuelve un hombre, un personaje seductor. Pues no sé si quieran agregar algo más, este tema nos da para mucho más tiempo, entonces sí me gustaría que fuéramos cerrando la actividad, y si quieren pues la dejamos pendiente para reunirnos en otra ocasión. Ya está, entonces no sé si la maestra Gabriela o la maestra Vanessa quisieran dar una idea de cierre y pues dejar la invitación aquí para otra reunión. El cine, la influencia que podían tener en la juventud. Yo tuve el caso de una de mis alumnas que decía que ella era vampiro. Entonces, ella, yo me imagino que por las películas que veía o demás, ella decía que ella era inmortal. Entonces teníamos graves problemas con ella, porque de hecho ella pedía que la golpearan, que ella nunca le iba a pasar nada. Andaba en las orillas de la azotea, o sea, ponía mucho en riesgo su vida porque ella se creía un vampiro. A final de cuentas no supe si vivió o murió, pero gracias a las películas ella tenía esta fascinación por los vampiros. Entonces, era lo que yo quería aportar, más que nada lo que a nosotros nos llega a afectar un poco más. Ok, gracias maestra Gaby. Maestra Vanessa. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación que me hiciste. Como al principio les comentaba, soy nueva en esto. Bienvenida, Nunca maestra. había participado. Y en vivo. Y en vivo, además de todo, déjame decir. Sí, muy bien. Sí. Bueno, en cuanto a las películas, pues sí, hay muchísimas películas que ver, libros muy buenos. En cuanto a la ciencia, bueno, pues bendita ciencia, qué bueno que estás aquí. Y pues sí, creo que se tiene que ir trabajando día a día en esta parte del analfabetismo científico, ¿no? Yo sí considero que gran parte de lo que sucede o de estos casos paranormales o míticos o estas partes de las leyendas siempre tienen una respuesta científica, ¿no? En el caso del tema que hoy nos aquejó, pues fue desde el punto de vista científico, pues por la acumulación de porfirio, ¿no? Y pues esta parte de estas películas que vemos o de estas cosas características que colocan estas películas de vampiros, pues son cosas muy características de estas acumulaciones de porfirio. Entonces, bueno, pues me agradó mucho estar con ustedes, muchas gracias, y bueno, en la próxima nos vemos, esperemos que no hayamos estado tan mal. La primera vez que estoy aquí. Sí, maestra Vanessa, no se desconecte todavía, maestra, por favor. Gracias. Sí, adelante. Maestro Alberto, hay una pregunta para usted aquí con respecto a lo del tema pasado.
alguien le pregunta que si pudiera hacer favor de explicar en qué estado de la República se pueden presentar los nahuales. Bueno, de acuerdo a la lectura y a lo que hice, estas mujeres nahuales o brujas, el estado con mayor cantidad de nahuales es el estado de Tlaxcala. ¿Sí? Eso no deja de lado los estados que están cerca, Puebla, etcétera, etcétera, pero donde más se ubican los nahuales, en estas mujeres, es en el estado de Tlaxcala. Ok. Están, más. Tlaxcala. Incluso en la red hay información sobre las brujas de Tlaxcala que son completamente sanguinarias, pero ahí los pueden encontrar en la red, sobre las brujas de Tlaxcala. De hecho, se llaman las tlahuepuchis, así se les llama a las brujas. Que más que brujas eran nahuales. ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí. El nombre es tlahuelpuchis. Sí, gracias. Tlahuepuchis, así se llamaban, o así se les llama a estas mujeres en Tlaxcala. Muy bien. ¿Alguna conclusión, maestro Alberto? Pues sí, mira, también quiero hacer porque nos preguntaron del chupacabras. Sí, también. Ahí sí yo lo pongo en duda, aunque hay muchas situaciones, pero es un mito que sacó Jacobo Zabludowski para que no viéramos la devaluación. Un mito urbano. Un mito urbano. Ajá. Entonces, pues miren, es un gusto haber platicado con todos otra vez, ver a la maestra Vanessa, conocerla, maestra, a Pao otra vez. Uy, de hace 1000 años que no la veíamos. Estas pláticas que creo que nos están sirviendo muchísimo para esta nueva realidad que vamos a afrontar, esta nueva normalidad, y pues que es un tema que sí, da para más, hablar de criptozoología, porque los vampiros están colocados dentro de ese nivel, dentro de la criptozoología, es extenso, muchísimas cosas de las que podemos hablar, y pues un gusto estar con ustedes, y que pues todos y todo nuestro auditorio pues que tenga buena noche, y ya saben, cuiden su sana distancia, cuídense mucho. Gracias, maestro Alberto. Maestro Juan Martín, ¿alguna conclusión? Nos fuimos un poquito rápido, habría que detenernos en algunas cosas a lo mejor para ilustrarles más a los espectadores, seguidores de lo que estamos trabajando, ¿no? Porque a lo mejor para varios nos quedaba claro quién era Germán Robles, Bela Lugosi, Christopher Lee, pero pues hay otros que no nada más son de Crepúsculo para acá, o son de Entrevista para el Vampiro para acá, ¿no? Un gusto haber estado con ustedes, saludos para todos y cuídense mucho. Pues sí, amable maestro Juan Martín. Maestro Gregorio, por favor. Pues sí, nada más retomando un poquito de las películas mexicanas y un poquito de las extranjeras. Hay una serie donde salen luchando hombres lobo contra vampiros, que son recientes y que los matan a través de balas con ultravioleta. Inframundo. Y yo recuerdo que el santo los mataba a bola de mandarriazos, ¿no? Y entonces ahí la diferencia entre esos. A las mujeres vampiros, santo, por las mujeres vampiros. Y se morían. Entonces, finalmente hay que verlo así como eso, algo que es interesante, que tenga ganas de saber un poquito más de los vampiros, se meta a buscar, pero que tampoco, como le pasó a la alumna de Paula, tampoco hay que enajenarnos. Creo que son cosas que nos ayudan a tener una vida diferente, de repente poder platicar algo con los amigos, de repente también autoespantarnos, porque también a veces estamos revisando cosas y nosotros mismos las leemos y nos espantamos, pero creo que es bueno saberlo y